Bendiciones, qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Hoy, como te hemos prometido, vamos a continuar hablando de cómo el Espíritu Santo afecta positivamente la conducta de nosotros y lo que está distante o lejano o separado de lo que Dios quiere que nosotros hagamos como hijos de Dios. Así que vamos a tener este diálogo, mi amado consiervo, el pastor Pedro Javier Maldonado. Él nos ha estado acompañando por un tiempo y verdaderamente yo pienso que ha sido bien fructífero las conversaciones que hemos tenido previamente. Así que no te pierdas lo que vamos a estar compartiendo hoy porque viene del trono de la gracia. Yo quiero que tú sepas que Dios tiene intenciones de que nosotros cada día mejoremos, cada día nos asimilemos más el plan que Él tiene para nosotros y nos parezcamos más a Jesús, que es nuestro modelo. Y entonces ahí es que nosotros tenemos que filtrar y ver si las conductas que nosotros compartimos, si los comportamientos que nosotros estamos haciendo están basados en la palabra de Dios o son lastres que nosotros traemos de nuestra vieja criatura. Así que te saludo, Pedro. Gracias por dedicar este tiempo para estar con nosotros aquí. Aprecio tu participación y más que nada le doy gracias a Dios que nos inspiró para trabajar con este tema porque yo sé y tú sabes, ¿verdad?, que el Señor se agrada porque estamos hablando cosas para educar al pueblo de Dios y para la persona que no conoce a Cristo, cuando venga, que tenga el cuidado de no caer en algunas cosas que no provienen del reino. Así que saluda a la audiencia y vamos a comenzar nuestro tema. Saludos, Zulma, saludos a la audiencia de este programa Viviendo para Cristo. Es una bendición y un gozo volver a estar aquí con ustedes y contigo, Zulma, para compartir este altar radial, esta, esta transmisión a través de los medios sociales que nos permite llegar a mucha gente en muchos lugares con un mensaje de edificación, con un mensaje de, de capacitación para que la iglesia muestre a Cristo, que a eso hemos sido llamados. Amén, amén. Pues fíjate, Pedro, yo quisiera que tuviésemos en este conversatorio de hoy, tuviésemos una continuación de lo que comenzamos la vez pasada, pero que vayamos un poquito más específico a unas áreas que yo he observado y entiendo que tú has observado también, que se perpetúan dentro de los núcleos de las personas que dicen que han aceptado a Cristo como su Salvador. Y entonces es importante que nosotros filtremos, ¿verdad? Y miremos y analicemos estas cosas para hacer lo que verdaderamente quiere Dios que nosotros hagamos y cómo Él quiere que nos comportemos. Yo quiero iniciar con una inquietud que tengo porque me toca de cerca y voy a compartir pues un poquito el ejemplo para que hablemos sobre esto, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a una reunión en una iglesia local, la expectativa que se supone que tú llevas, ¿verdad?, es que tú vas a ser recibido con amor, con misericordia, con eh, ese amor que Dios ha depositado en el corazón de su iglesia para ayudarte a enfrentar desafíos de vida. Y yo recuerdo, se va ya a cumplir un año, yo acompañé a mi hija, puedo decir, ¿verdad? El ejemplo, acompañé a mi hija a un evento y entonces el evento era dentro de un local de una iglesia y fuimos con los nenes de ella que son chiquitos y uno de los niños está diagnosticado en el espectro de autismo y entonces pues los niños que están en el espectro
se comportan diferentes a la norma de todos los demás. No tiene que ser porque yo recuerdo una mamá que me contó también y su niño tenía una condición de epilepsia cerebral y se le costaba, ¿verdad?, comunicarse, etcétera. Bueno, el asunto en el caso de mi hija fue que el niño pues estaba hablando y estaba moviéndose y nosotros nos fuimos para unas sillas bien atrás para no molestar a nadie sabiendo. Pero lo que me partió mi corazón, Pedro, fue la intolerancia de las personas que estaban alrededor de nosotros. Y había una señora que estaba como unas 6 líneas más abajo y la señora se levantó a hacernos señas y un señor que estaba justo al frente de nosotros estaba dando en la silla para que callásemos a los nenes. Yo entiendo que sí estaban un poquito inquietos, pero me parece que el manejo que se hizo no fue muy adecuado. Y más todavía el hecho de que cuando nos salimos y ya yo estaba hablando con el papá, con el esposo de mi hija, ya yo le estaba diciendo, creo que nos debemos salir, porque yo lo veía que estaba muy inquieto. Eso era un escenario donde había ruidos y tú sabes que los niños con autismo a veces los ruidos le molestan. Los lugares extraños. Los lugares extraños, las multitudes. Nosotros tomamos en cuenta todo eso y nos fuimos para atrás para evitar todas esas cosas que sabíamos que podían pasar. Pero yo le estaba sugiriendo al esposo de mi hija, vamos a salirnos. Y entonces nos salimos y nos fuimos para el lobby de la localidad donde estábamos. Y entonces, pues, mira, ¿cómo tú le dices a unos niños de 3 y 5 años que estén calladitos totalmente y que no hagan nada? Por favor, no. O sea, no tienen que estar en el espectro para que quieran jugar y hablar y gritar. Y entonces no se había establecido allí un espacio para los papás que fueran con niños, porque el evento no evaluaron que había, o sea, no consideraron los papás que tienen niños y no tenían dónde llevarlos. Pues la historia larga corta, también una persona de allí que estaba sirviendo de Ujiel vino a cuestionarme, pues, la voz alta que el nene estaba hablando, y una serie de cosas. Y yo le dije, bueno, yo creo que nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos porque él está en el espectro de autismo y estamos tratando de controlarlo lo mejor que podemos. Pero me sentí identificada con tantas mamás y familiares que han venido donde mí a decirme, yo no voy a la iglesia porque cuando voy la gente se molesta y me tengo que salir y no puedo ni oír la palabra. Entonces, Pedro, tú puedes reaccionar a esto porque yo, claro, te estoy dando el ejemplo, ¿verdad? Pero esto trae consecuencias. ¿Tú puedes reaccionar a esto de alguna forma? Seguro. Miren, hermanos queridos, la iglesia y cualquier grupo cristiano que pretenda reunirse tiene que tomar en cuenta a todos los participantes de esa reunión. Y tiene que tomar en cuenta las necesidades de esos participantes. Y cuando yo hablo de grupos cristianos, estoy pensando ahora aún en los grupos de células que se reúnen en las casas, los que se reúnen en el templo, el culto, la campaña, lo que sea. Hermano, fíjese que una de las claves del evangelio no es que la gente venga donde nosotros, sino que nosotros vayamos donde ellos. Sin embargo, en el siglo XX y el siglo XXI se ha tomado como uso y costumbre que la gente venga a la iglesia. Para que la gente venga a la iglesia tenemos que crear un ambiente que sea apropiado, que sea un ambiente que le dé la bienvenida a la gente, que la gente se sienta contenta de haber llegado a la iglesia. Es lamentable que yo llegue a la iglesia y que desde la entrada hasta la salida me estén llamando la atención porque llevo niños. Mira, hermano, el que no acepta a los niños en el templo, no acepta a Jesús.
porque Jesús dijo que el reino de los cielos es de los que son como niños. Porque Jesús, cuando los discípulos reprendieron a aquellos padres, ¿te acuerdas que dice la Biblia que los padres le traían los niños a Jesús para que Jesús orara por ellos y los bendijese? Y cuando los discípulos comenzaron a reprender a esos padres, Jesús los reprendió a ellos y le dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no que no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo creo que cuando nosotros nos interesamos en la iglesia solamente en que el adulto escuche el mensaje, estamos fallando en nuestro rol como iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia inclusiva. La iglesia de Cristo tiene que ser un lugar donde el que llegue, no importa cómo llegue, no importa su vestimenta, no importa su peinado, no importan sus tatuajes, no importa absolutamente nada, pueda llegar a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos niños que están allí y que por su naturaleza, porque son niños, se aburren con lo que estamos haciendo y tratan de llamar la atención, tratan de jugar con sus padres? Pues mire, la iglesia necesita crear espacios donde esos niños puedan ser cuidados, atendidos, donde los padres puedan salirse con sus hijos y tomar un tiempo para que el niño se familiarice con la iglesia, que el niño se sienta cómodo. Porque vuelvo a decirle, hermano, de nada nos sirve tratar de concentrarnos en los adultos cuando el reino de los cielos es de los niños. Amén. Y fíjate, Pedro, lo triste de esto es que si así nos comportamos dentro de la reunión de los santos, ¿cómo será que nos comportamos en el diario vivir, que es a donde Dios le interesa que nosotros seamos consistentes, ¿verdad? Porque de qué vale que yo me porte súper santa dentro en la iglesia y cuando yo estoy afuera, yo no tengo misericordia, no tengo compasión, rechazo y tengo prejuicio con la gente que es diferente a mí. Yo estuve visitando el domingo una iglesia de una hermana y me gustó mucho el mensaje que el pastor consistentemente dijo desde el púlpito. En esta iglesia está prohibido el prejuicio. En esta iglesia, el que llegue como llegue, lo tenemos que amar. Aquí lo tenemos que recibir con amor, aquí lo tenemos que recibir con alegría, aquí lo tenemos que abrazar con el amor de Dios. Y yo estaba, Pedro, te digo, súper feliz de escuchar que del púlpito el pastor estaba diciendo: aquí no me miren a la gente mal cuando llega, aquí no estén, mira que si aquel tiene el pelo de tal color, que si el vestido, no. Aquí usted va a recibir esa persona con el amor de Dios para que entonces esa persona se ponga en disposición de oír lo que Dios tiene que decirle. Y me gustó tanto y tanto. Y entonces la otra parte que él recalcó, que la celebro y es una de las cosas que nosotros debemos hablar y quiero pedirte que me reacciones a esto también. La otra parte que él estaba diciendo y él dijo: una iglesia sin prejuicios y una iglesia que sirve, que venimos a servir. Y yo estaba, pero te digo, celebrando. Como en el cielo. Estaba celebrando mi visita allí porque tú y yo hemos hablado sobre esto, Pedro. Si nosotros que somos hijos de Dios se nos escapa una oportunidad que Dios pone frente a nosotros para nosotros servir y bendecir a alguien, entonces ¿para qué estamos aquí? O sea, mi razón de vivir, mi razón de estar aquí en esta tierra es para yo servir y proclamar las buenas nuevas, no con una Biblia en la mano, es con mis acciones, con mis actitudes, con mi acercamiento. Cuando hay gente con necesidad, cuando hay gente que tienen problemas de salud mental, cuando hay gente que tienen problemas de violencia doméstica en su hogar, ¿qué vamos a hacer?
es algo que nosotros tenemos que analizar porque son los problemas sociales con los cuales nosotros nos enfrentamos. Y creo que la semana pasada tú dijiste, o la vez pasada que nos reunimos, tú dijiste, la iglesia es un hospital para que la gente venga a sanarse. Entonces, tú le dices, ve al hospital, y cuando llega la persona al hospital le dice, no tengo el suero, no tengo la vitamina. No te dejan entrar. No puedes entrar porque estás enfermo. Pues yo vine para que me sanara el Señor, ¿verdad? ¿Me puedes reaccionar a esto? Sí, mira, estoy pensando mientras te escucho hablar que una de las cosas más importantes en el Evangelio es el mandamiento de primero amar a Dios sobre todas las cosas y luego el prójimo como a nosotros mismos. Yo recuerdo hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeñitos, que yo di un viaje de Puerto Rico a la Florida y mi hijo comenzó a llorar. Mi hijo debía tener yo creo que tenía un año o menos. Y comenzó a llorar y comenzó a llorar y era fuerte el llanto y nosotros hacíamos todo para calmarlo, pero no lo lográbamos. Y recuerdo que se acercó una azafata y en lugar de venir a llamarme la atención, vino y me pidió que si le podíamos prestar al niño para ella tratar de arrullarlo por el avión, y como ella sí podía caminar por todo el pasillo, que ella se lo iba a llevar. Fíjate qué amable esa zapata, cuando ella no tenía esa obligación. La responsabilidad de ella no incluye cuidar y atender los niños. Pero por eso es que yo te digo que a veces la gente que no sirve al Señor nos da ejemplo de cómo nosotros debemos servir al Señor. Porque si yo no amo a mi prójimo, si yo no puedo amar a esa madre soltera que nos pasa muchas veces, tenemos madres solteras que van a la iglesia, que llevan todo el día tratando de atender a ese niño, sin apoyo, sin recursos, con cansancio, y aún así los vistió y se decidió ir a la iglesia porque ella sabe que en la iglesia hay esperanza para ella. Y cuando llega, lo que recibe es regaño de ujieres, miradas mal de los hermanos, que le manden a callar a sus hijos. ¿Cómo estamos ministrando el amor del Señor en esa situación? ¿Acaso nos gustaría estar en el lugar de ella? Mira, hermano, lo que no le gusta a usted que le hagan, no se lo haga a los demás. Eso es una base del Evangelio. Si no somos capaces de vivir eso, entonces nuestras palabras están de más. Nuestro mensaje cae en oídos sordos cuando nuestras actitudes son tan dispares y tan contrarias a lo que establece la santa palabra del Señor. Y hablando de lo que tú me traías ahora, Zulma, de estas personas que llegan a nuestra iglesia y que vienen con situaciones de violencia doméstica. Mira, yo voy a hablarle aquí a los líderes y a los pastores que nos ven, hermanos. Y se los voy a hablar como pastor y como consiervo junto a ustedes. Y es que cuando uno tiene a una persona que sufre violencia doméstica en la iglesia tiene que ponerse del lado de esa persona. La iglesia tiene que ayudar a que esa persona ejerza sus derechos. Óigame, es inconcebible que en un caso de violencia doméstica la iglesia se ponga del lado del agresor. Y queremos que el agresor sea restaurado, pero primero tenemos que atender a esa persona que ha sido maltratada, que ha sido herida, que ha sido golpeada o que ha sido simplemente humillada. La gente piensa que las palabras no duelen. Hay palabras que duelen más que los golpes físicos. Así que, hermanos, yo creo que es importante y es determinante que la iglesia sepa atender y cuidar a las familias que llegan en situaciones tristes y lamentables a nuestros templos, porque de eso se trata. Tenemos que ser un lugar de refugio, tenemos que ser un lugar donde Dios ministre sanidad, donde Dios ministre reconciliación, donde Dios ministre seguridad. Oiga, ¿cómo es posible que yo tenga una persona que yo sé que está en una relación de violencia doméstica y yo permita que el agresor esté en el mismo templo, en la misma nave,
amenazando, con actitud amenazante. No, hermano, el pastor debe llamar a la policía y que esa persona la lleven a donde debe estar, porque no está bien que nosotros nos convirtamos en un lugar donde se promueva la violencia doméstica. ¿Qué piensas tú, Zulma, acerca de esta recomendación que estoy dando? Yo estoy bien de acuerdo, es más, total acuerdo. Me alegro que lo hayas dicho tú y no lo diga yo primero, por una sencilla razón. Si lo digo yo, alguien puede decir, pero tú eres mujer y en favor de la mujer, etcétera. Aunque hay varones que son víctimas de violencia doméstica, estadísticamente hablando, las mujeres son las más que abundan. Y una de las cosas que yo me he encontrado como consejera bíblica, pastor, es que cuando vienen personas que han sido víctimas de violencia doméstica, la iglesia, los hermanos, la estructura eclesiástica victimiza la víctima. Eso Entonces, no en vez de buscar la forma de ayudarle a superar, porque déjame decirte, una de las cosas es que no se atreven por largo periodo. Pero ¿y por qué no se fue cuando empezó la cosa? Mire, es que eso es un proceso que la persona tiene que tomar valentía, y la iglesia puede ayudar para que esa persona tome valentía. Entonces, a mí me toca más todavía, Pedro, porque en mi área profesional yo trabajé en el Departamento de Servicios Sociales en Estados Unidos, y venían tantas y tantas historias repetitivas de personas que habían sido testigos en su niñez de violencia doméstica, y cómo se resquebrajaba la vida de esa persona a largo plazo, y después volvían a ser parte del sistema nuestro porque no se atendió a tiempo, porque alguien no los ayudó bien, por las miles razones que fueran. Entonces, nosotros tenemos que tener el cuidado de no querer tapar el cielo con la mano. Cuando hay una persona que está siendo víctima de violencia doméstica, no le podemos decir quédate en ese lugar y vas a ver que Dios va a hacer el cambio. La vida de esa persona, no tan solo a corto, sino a largo plazo, puede estar en juego. Yo recuerdo una hermana en Cristo que me confió, estábamos dialogando sobre este tema, porque Pedro es un tema que dentro del núcleo eclesiástico como que no lo quieren discutir. Por eso es que Dios nos llamó a nosotros para que lo hagamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Y yo tengo que decirte, esta hermana me confesó y me confió y me dijo con lágrimas en los ojos que ella en un momento le había dicho a su amiga personal: quédate, ora, Dios transforma, Dios puede hacer el milagro. ¿Y en qué terminó? Que el hombre mató a la mujer, y entonces ahí ella se quedó traumada para el resto de su vida, porque ella dijo: yo pude haber hecho algo y no lo hice. Y fíjate, Zulma, no es que nosotros no creamos en la transformación que puede hacer el Espíritu Santo en la vida del victimario, pero tenemos que proteger en primer lugar la vida de la víctima. Y cuando la gente me dice: oye, pastor, pero tú dices eso, ¿y de dónde tú sacas eso en la Biblia? ¿Qué ejemplo hay? Pues mira, está el ejemplo de aquella mujer que llevaron a los pies de Jesús, que había sido tomada en el acto de adulterio. Se la tiraron a los pies de Jesús y le dijeron: la ley dice que hay que apedrear. Pero fíjate que los que le llevaron la mujer no le llevaron el hombre, solo le llevaron la mujer. Sí. Y dice la Biblia que Jesús comenzó a escribir en el suelo. Y aunque yo no sé que Jesús escribía, yo me tomo una libertad, ¿verdad?, de imaginación, porque Dios nos hizo seres pensantes con capacidad imaginativa, de que el Señor lo que escribía en el suelo podían haber sido los pecados de la persona que tenía frente a él. Sí. Para que él recordara que estaba acusando a alguien, pero él también tenía pecados que eran dignos de ser apedreados. Sin embargo, después que Jesús terminó, vio que todos habían abandonado las piedras
y ninguno había acusado a la mujer. Jesús, que sí tenía poder para juzgarla, que sí estaba sin pecado, ¿tú sabes lo que le dijo? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces, el Dios nuestro es un Dios que muestra misericordia. El Dios nuestro es un Dios que sabe hacer justicia. La justicia de Dios no se parece a la justicia de los hombres. Y vuelvo a decirle, hermano, si usted recibe un caso de consejería donde usted tiene una pareja y ha habido violencia doméstica, tiene que tomar en consideración seriamente el que esa persona que ha sido la víctima salga de las garras del ofensor. Tenemos que proteger la vida de la persona. Y si usted no se atreve, haga un referido a un trabajador social, a una línea de violencia doméstica. Hay tantos servicios en el gobierno, pero debemos ser gente íntegra, debemos ser gente que no tengamos miedo a la encomienda que Dios nos ha dado, que es ministrar en medio de su pueblo. Y no tan solo eso, Pedro, es que afecta a esa persona que es víctima, pero los niños, pregúntame para que tú veas, esos niños quedan traumados para siempre de ver, de presenciar, de escuchar. Aprenden entonces a hablar peyorativamente cuando son adultos a otras personas, y peyorativamente es despectivamente o menospreciando, ¿verdad? A otras personas, porque eso se normalizó en su casa, que había unas estructuras de poder donde alguien decía que los demás no servían para nada. Y en la palabra el Señor nos dice que todos somos iguales. Todos estamos, vamos a decir, esto es un asunto en el que es horizontal. Mirando verticalmente, el único que está para allá arriba es Jesús y Dios, nada más, y el Espíritu Santo. Los demás todos estamos en la misma línea. No hay nadie más importante. Aún la palabra dice que miremos al hermano como mayor que nosotros. En otras palabras, que yo no me crea que yo soy la mejor persona. Y cuando hay un asunto como esto, donde nosotros no atendemos correctamente como iglesia, estoy hablando a las personas que tienen problemas de salud mental, a las personas que tienen problemas de violencia doméstica, los padres que tienen niños especiales. Mira, estamos haciendo acepción de persona y Dios dice que Él no hace acepción. Yo quiero mencionar, y hace un tiempo atrás hicimos una entrevista a una iglesia en Argentina, que tienen un tremendo programa, y yo espero que podamos en algún momento repetir otra vez la entrevista, haciendo una nueva entrevista. Pero lo más que a mí me gustó es que Dios llamó a esa pastora y a su grey a abrir un programa para niños con problemas en el espectro de autismo, y en la congregación no hay ningún niño. Pero ellos decidieron obedecer a Dios, y las maravillas que han pasado por ellos traer gentes de la comunidad que ni cristianos son. Pero ¿sabes qué? Cuando empiezan a recibir el amor de Dios, a diferencia del rechazo de la comunidad porque tienen niños especiales, a diferencia de la gente que los rodea, empiezan a recibir el amor de Dios, entonces se tropiezan con Cristo. Y yo admiro esta iglesia que se llama Conexión de Dios en Argentina, en Buenos Aires. Yo los admiro porque ellos hicieron esa acto de obediencia, y Dios les ha mostrado que Él estaba en el asunto. Pero eso no es una iglesia nada más. Todos tenemos que prepararnos. Si hay alguien que tiene ideación suicida, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a decir que está endemoniado y le oramos y lo mandamos para la casa? O sea, tenemos nosotros que ganar conciencia y empezar a hacer estructuras que sean de apoyo y de sostén y de acompañamiento a la gente que viene enferma, que puede ser cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y hablo aún más, dentro de la iglesia hay personas que no se atreven a decir sus problemas por temor a que los castiguen, vamos a decir, ¿verdad?
Y yo creo que nosotros tenemos que cambiar esos paradigmas porque ni está la misericordia, ni está el amor de Dios, ni está la compasión, que son tres cosas que Dios nos recalca que nosotros tenemos que cargar como sus hijos para estar en esta tierra. Fíjate, yo pienso también, hermana querida, que hay muchas cosas que el pastor de hoy día tiene que capacitarse en ellas, Sí, que no puede continuar únicamente, y déjeme decirle, el primer llamado que tenemos los pastores es a enseñar a la gente la palabra del Señor. Ese es nuestro ministerio. Pero además de la palabra, necesitamos capacitarnos en las situaciones en las que está enfrentando la gente de nuestra iglesia. sí, Entonces, si usted no tiene la capacitación, si usted no tiene el deseo de capacitarse, identifique en su comunidad, en su ciudad o dentro de su congregación personas que estén capacitadas y que puedan servir a Cristo desde su función profesional. Porque Zulma, mi hermana Zulma, la pastora Zulma, ella en su preparación profesional es trabajadora social y es pastora y tiene la capacidad de ocupar a ambas, no, utilizar los dones que Dios le ha dado en la profesión para bendecir al pueblo de Cristo. Pero si usted no lo tiene, identifique, hermano. No tenga miedo de reconocer que no lo sabemos todo, porque la verdad no lo amén, sabemos todo. Pero amén. créame que si usted se propone y ora al Señor, Dios le va a poner en el camino las personas para que usted tenga una iglesia con recursos con los que pueda bendecir no solo a los creyentes, sino también a su comunidad. Mira, ahora que dices, Dios va a poner los recursos, hace muchos años, porque después yo me fui para Estados Unidos y viví como unos 15 años y pico allá, pero yo recuerdo esto y es para dar el ejemplo de cuando tú reconoces tu vulnerabilidad como pastor, Dios te trae el recurso, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo fui a contarle a un pastor en Arecibo, mira, a un pastor en Arecibo. Yo le fui a contar lo que Dios me había llamado a hacer cuando yo estaba en Puerto Rico haciendo el trabajo de Salvemos la Familia. Y el pastor estaba sonreído, nosotros decimos aquí en Puerto Rico, de oreja a oreja. Y entonces él me dijo, ¿tú sabes qué? Tú eres la respuesta a una oración que yo estaba haciendo. Y para hacer larga, una historia larga, corta, esa iglesia, mira cómo fue como dicen los americanos, win-win, ¿verdad? Yo gané y ellos ganaron también. Ellos me abrieron la oficina, ellos equiparon la oficina, ellos me pusieron funcionarias o voluntarias de la iglesia a que me ayudaran en el trabajo de consejería bíblica y por muchos años yo estuve dando servicios allí en Arecibo en una facilidad de un pastor que tuvo la madurez de reconocer su vulnerabilidad y decir, yo de esto no sé, pero yo le estoy pidiendo a Dios que me traiga a alguien que me ayude. Y entonces nos estábamos bendiciendo mutuamente porque yo no tuve que armar una oficina, ellos me pusieron todo, absolutamente todo, oficina, me pusieron computadoras, todo, absolutamente todo. Y yo te digo, Pedro, ¿cuánta gente llegó allí? La mayor parte, lamentablemente, lastimados, eran gente creyentes, lastimados porque alguien dijo lo que no tenía que decir en el momento que no tenía que decirlo. Y yo siempre digo, usted mejor cállese la boca y deje que el Espíritu Santo trabaje con la persona. No abra la boca si no sabe de qué va a estar hablando. Ese es mi consejo, ¿verdad? Entonces, si usted no sabe, no vaya a decir. No me da el Fíjate, tiempo, yo no me da soy el tiempo para testigo ver y ejemplos. testimonio. Perdón, adelante. Sí, que no me va a dar tiempo para contar ejemplos, ¿verdad? Pero yo tengo que decirte, mucha gente llegaron que estaban lastimados porque los que no tenían el equipo para dar el consejo se pusieron a dar consejos errados y lo que hicieron fue lastimar a la gente. Yo soy testigo y testimonio de lo que tú cuentas, Zulma, porque tú recuerdas que nuestra iglesia en Bayamón, la iglesia Querigma, Uh -huh. en un momento cuando yo escuché, tú fuiste a la iglesia de Adonai, Defensores de la Fe, y estabas hablando acerca
de ese recurso que tenía el ministerio Salvemos la Familia. Y yo recuerdo que yo me acerqué donde ti y te dije, quiero tu información, quiero todos tus datos porque voy a hablar con mi pastor. Cuando yo fui donde el pastor Alfredo Vallellanes y le presenté los servicios que daba la oficina de Salvemos la Familia, montamos la estructura, tuvimos un grupo de cerca de 15 consejeros que estuvieron y se capacitaron y abrimos el centro de consejería cristiano de la iglesia, sirviendo a la comunidad. Era un centro que la mayoría de la gente venía de la comunidad a traernos situaciones y nosotros teníamos los recursos para, con consejería bíblica, servir a estas personas. Así que, hermanos, hay recursos. Si usted no los tiene, llámenos, nosotros también podemos ayudarle. Pónganos aquí en el chat de nuestro programa sus necesidades y dónde podemos comunicarnos con usted, porque queremos bendecir a la iglesia. Amén. La iglesia en Puerto Rico, la iglesia acá en la Florida, donde quiera que estemos, queremos ser bendición. Amén. Pues yo quiero invitar al que nos esté escuchando que puede haber alguien que no conozca a Cristo y que desee ser parte de esta familia tan hermosa. El pastor y yo hemos vivido situaciones en nuestra vida infinitas, unas buenas, unas menos buenas, pero ¿sabes qué? Lo mejor que nos ha pasado es que hemos estado acompañados siempre del Señor y Él es el que nos ha dado la fuerza, la fortaleza y el empuje para seguir adelante. Yo no me canso de amar a Cristo. Yo no me canso de dar testimonio de lo hermoso que es Él en mi vida. Así que te invito, si tú no conoces al Señor, solamente repite esta oración. ¿Nos puedes guiar en oración, pastor? Amén. Repite con nosotros: Señor Jesús, te doy gracias porque tú entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Te doy gracias porque perdonaste mis pecados y resucitaste al tercer día. Creo que tú eres el Hijo de Dios y te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues si te parece que este programa te ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que te suscribas si no estás suscrito, te suscribas al canal, le dejas la campanita y puedes hacer un favor a alguien compartiendo el programa. Tú no sabes cuánto puede ser de bendición para alguna persona que esté en necesidad. Yo acostumbro a hacer esas cosas y el pastor sabe, porque después yo le mando a que él vea los testimonios, como cuando compartimos el programa, personas nos dan testimonio, cómo Dios los bendice por oír la palabra y ponerla en forma sencilla para que aprendamos a vivir para Cristo. Te esperamos para la próxima vez. Dios te bendiga. Dios te bendiga.